Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Pues el presidente Biden parece ser que ya se acerca finalmente a la resolución trillonaria de sus proyectos presupuestarios, y esto lo indican que se han generado muchísimos empleos. Empresas como Walmart, Federal Express, UPS están empezando a ofrecer sueldos hasta de $16 hasta $80 la hora. Entonces eso básicamente está arrancando una economía como lo que siempre ha sido Estados Unidos, una macroeconomía. Lo que le dice el presidente a los americanos, dice, bueno, tenemos todas las marcas, lo que le llaman el World Trade Marks, las marcas internacionales que se usan en todo el mundo. Olvídate de Coca-Cola, Ford, Chevrolet, sino también las casas de envíos, las hamburgueseras, cadenas de restaurantes. Ustedes ya lo conocen, pero lo importante en esto es que ya se está superando el problema de la microeconomía, que fue el que nos generó la pandemia. Ya mucha gente está regresando a trabajar a las oficinas, ya se abrieron las fronteras. Eso va a beneficiar mucho a México, ya se va a aliviar el tema migratorio, que por cierto, la caravana que atravesaba hacia la Ciudad de México parece ser que fue desviada para Sonora y de allí tomarían hacia Tijuana. No sé cómo va a funcionar esto, pero qué mejor que darle la bienvenida al internacionalista del Colegio de México, Rogelio Ríos Serrán. Buenas noches, Roger, bienvenido. ¿Cómo ves la visita, el anuncio de la visita del presidente López a su homólogo, Joe Biden? ¿Se da o no se da el día 19 de noviembre? Porque ya había habido otras propuestas que no funcionaron. Hola, estimado Frank, estimados amigos de Charlas de la Noche. Buenas noches y como siempre lo digo, mucho gusto de estar con ustedes en esta grata compañía de mi amigo Frank y de la audiencia que siempre estamos al tanto, Frank, de las reacciones que tienen, de las dudas, de los comentarios. Todos, absolutamente todos, son bienvenidos. Dicho esto, yo en primer término, siempre que escucho el anuncio de una reunión entre presidentes de México, Estados Unidos y en este caso también el primer ministro de Canadá, me da mucho gusto. Creo que no importa las circunstancias, el contexto político, el momento que se viva, siempre será bueno una reunión bilateral o trilateral entre los tres países, los socios comerciales y políticos y de seguridad de la América del Norte. Es una forma de reforzar el sentido de pertenencia, estimado Frank, de nuestro país a la América del Norte, porque México siempre ha estado medio dividido, desgarrado, contrariado por estos intentos de voltear siempre hacia América Central, hacia la América Latina, la América del Sur, de acercarse mucho a Cuba. Ahora lo hemos comentado mucho en el programa, parece que se vive un ciclo con este presidente López Obrador de un reacercamiento con Venezuela y Cuba y Nicaragua que nos pondría en un camino de enfrentamiento a Estados Unidos. Pero bueno, esta reunión que anunció hoy el canciller Marcelo Ebrard, y yo creo que es un anuncio serio que sí se va a celebrar, la veo en primer término en el marco de América del Norte, del TEMEC y de la necesidad de los líderes de los tres países de reunirse de cuando en cuando para ver todos los asuntos pendientes, los del día, digamos, las fricciones que hay en la agenda, los problemas políticos del momento,
pero reafirmar también en el fondo, eso es lo importante, es todo un ritual de reunión en Washington y la fotografía y todo. Todo eso sirve, como te digo, para reforzar la idea de que hay una sociedad, de que los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, son socios. Y la idea que va conjuntamente con este principio fundamental de que cualquier cosa que uno de los tres socios haga, digamos, en contra, consciente o inconscientemente, en contra del espíritu de esta alianza de América del Norte, daña a los otros dos socios, los cuales tienen el derecho, por lo menos en un diálogo, de llamar la atención, de hacer sus observaciones y de que éstas sean atendidas y resueltas. Por supuesto, la realidad de poder es que el socio más poderoso, más fuerte, son los Estados Unidos. Pero el hecho de que el presidente Biden reciba en Washington a López Obrador y a Trudeau también es un signo de que, no obstante su enorme poderío como inquilino de la Casa Blanca, está dispuesto a dedicarle tiempo a sus socios y revisar la agenda y ver qué problemas hay en puerta. Siempre me da gusto esto de las reuniones, pero hay otras cosas que comentar, ¿no? Adelante, Frank. Gracias, Roger. Permíteme agregar, y qué bueno que dices esto de que te da gusto analizar este tema, porque sé que eres un experto, que lo has seguido toda tu carrera profesional y que lo has llevado muy bien en documentos, en estudios, que no solamente haces para este programa, sino para muchos más y para empresas privadas. Y tal como si te estuvieran escuchando las personas del Chase Manhattan Bank, resulta que ante el anuncio de la reunión, el banco Chase, que es el banco, se caracteriza por dos cosas. Es el banco donde todos los ricos, las 700 familias más ricas de los Estados Unidos, los dueños de los capitales, guardan su dinero. Número uno. Número dos, sus ganancias se multiplicaron. Mucho tuvo que ver también el programa que el expresidente Trump hizo de atraer a las empresas a regresar a suelo norteamericano y respetar el tratado de libre comercio, el TEMEC, con México, para que también ahí se hicieran inversiones. Fíjate qué cosa tan importante de parte de Estados Unidos. Y los empresarios lo respetaron, por eso están pidiendo al presidente, y siento yo que esta aceptación final de Joe Biden de hacer la reunión en Washington obedece mucho a pues a esa protesta, esa carta que los congresistas tejanos, tú lo anunciaste, enviaron a través del gobernador tejano, sí, Greg Abbott, al presidente Biden, y diciendo, hey, nos están afectando el TEMEC, ¿qué pasa? Y ahora pues yo pienso que ahí se va a manejar gran esencia de esto. Pero regresando al Chase Manhattan Bank, es que el Chase está reportando un ingreso de sus acciones ascendente, o sea, las acciones están subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 700 familias, que son las dueñas de todas las marcas mundiales que se venden a nivel mundial, AT&T, etcétera, Warner Bros., etcétera, Warner Media, hay de todo. Es el aviso de que ya el presidente Biden ya tiene un paquete de recuperación del TEMEC con relación a México, porque con Canadá no han tenido problemas. Entonces, la historia nos dice que el Chase Manhattan Bank es muy querido por los americanos. Nada más te platico esta referencia histórica, porque cuando el aviador Charles Lindbergh atravesó el Atlántico por primera vez en una avioneta, prácticamente un avión de un solo motor, tengo entendido, no recuerdo bien. Sí. Leí el libro, la biografía, pero pues a veces leo tanto que se te olvida una cosa con otra. Pero lo que me recuerda mucho fue un detalle muy bonito, que llega Lindbergh a París y es recibido como un héroe y se hace un desfile en su honor. Entonces Charles Lindbergh estaban en el desfile con el presidente de Francia en turno, el embajador norteamericano y varios funcionarios de la aviación.
celebrando esta travesía. Y resulta que Charles Lindbergh estaba muy nervioso y le dice el embajador: capitán piloto aviador, ¿qué le pasa? Lo veo muy nervioso, debería estar contentísimo, usted hizo la historia del mundo. Y le dice: señor embajador, entre usted y yo solo traigo $3 en la bolsa y con eso no me alcanza para llenar el turbogás o la gasolina del avión Echarle gasolina. para regresar. Y le dice el embajador muy sonriente, le dice: Mr. Lindbergh, me acaba de llamar Joe P. Morgan, creo que se llama, ¿sí? Sí, sí. El dueño de Chase Manhattan Bank, para decirle que usted ya tiene una cuenta de $3 millones ¡Wow! por el simple hecho de haber hecho esta travesía. Y le dice Charles Lindbergh: oiga, estoy pues admirado, ¿qué pasó aquí? Dice Joe P. Morgan, o el embajador le dice: es que el dueño del Chase Manhattan me acaba de hablar para que le avise usted que usted ya tiene esa cuenta. Y él es accionista de la compañía aérea Pan American Airlines. Y Pan American Airlines, lo que tenía Charles Lindbergh es que era un estudioso de las corrientes y las temperaturas de los vientos intraoceánicos. Y él las aprovechaba para planear mucho, porque en esa época no había esos aviones con unos megatanques para aguantar todo el cruce. Entonces, allí fue donde le dijeron a Charles Lindbergh: usted regresa a Nueva York, fírmeme aquí, va a tener su cuenta y usted entrega las cartas de navegación al señor representante de JP Morgan, quien ya hizo la negociación por usted con Pan American Airlines. ¿Le parece bien o cancelamos? Y se queda Charles Lindbergh: no, ¿sabe qué? Está perfecto, jamás en mi vida imaginé. En aquella época $3 millones eran como 300 millones de ahora. Sí, sí, sí. Entonces, Roger, creo que vale la pena que la audiencia sepa esta referencia, porque también, y en esto me vas a ayudar tú, porque ya la memoria ya ahí no me alcanza. Charles Lindbergh fue a México y voló a un presidente de México, le dio un paseo. Paseo, sí, sí. Y creo que fue Pascual Ortiz Rubio, algo así, el presidente, sí, sí, sí. Sí, entonces resulta que también fue muy, muy nombrado, pero bueno, este tipo de cosas traen mucho a la analogía, a la memoria de las gentes que básicamente quieren saber un poco más de dónde salen las cosas, de dónde salen los grandes negocios, de dónde salen las ideas para que Estados Unidos sea como es. Y es que yo lo veo. Estados Unidos, tú lo ves, un país de inmigrantes. Pero así acá en Estados Unidos tú traes una idea o traes muchas ganas de trabajar y no falta quien te patrocine, te dé trabajo. No les importa si eres del color que seas, ven que haces un buen trabajo y así como en Charlas de la Noche lo hemos hablado, vamos para arriba, Roger. Vamos para arriba. ¿Qué más piensas tú de esta reunión? ¿Crees que se componga todo el panorama que hemos estado viendo recientemente? Mira, yo creo que sí va, por lo menos en ese sentido, lo que va a ser la presión internacional sobre el gobierno de López Obrador. Hay varios, hasta ahorita, pedacitos sueltos que conforme los vayas uniendo, ¿no?, apuntan en ese sentido. Pero lo fundamental es que esta idea de una reunión, como bien mencionaste, se venía manejando desde hace tiempo, pero con fecha abierta, no se sabía cuándo. Qué coincidencia, así lo digo con esa palabra, porque en política no hay coincidencias, que una vez aprobado ya una parte del plan de infraestructura del presidente Biden, más bien el plan de infraestructura, quedan otros paquetes pendientes, pero era fundamental 1.2 billones de dólares, millones de dólares, pues, como lo entendemos en México,
para saber que finalmente seguía adelante la presidencia del señor Biden, no se verá más obstaculizada en aspectos fundamentales como es el del presupuesto y el dinero, y que este anuncio de este paquete, que además fue un acuerdo bipartidista, eso también es muy interesante, pone ya a los Estados Unidos, ahora sí, firmemente en el camino de la reactivación económica. Y estimados amigos, estimado Frank, para la América del Norte en su conjunto, no solamente para la sociedad de Estados Unidos, los hispanos en Estados Unidos, para toda la América del Norte en su conjunto son grandes noticias. Los canadienses también están encantados con esto porque para ellos también es muy fuerte el efecto del ciclo económico de Estados Unidos. Cuando va a la alza, pues se benefician, cuando va a la baja, se perjudican, no digamos ya en el caso de México. Eso por un lado. Entonces yo creo que hasta que ya sintió el presidente Biden que tenía amarrada por lo menos ese plan de infraestructura y que los demás yo creo que se va a facilitar el camino para los paquetes que quedan, el de gasto social y otras cosas. Entonces sí, invitar a la mesa a sus vecinos, a sus socios comerciales y políticos, para tener además una base firme con la cual negociar. Es decir, va a ser muy sencillo, Estados Unidos ya va en el camino de la recuperación, ya con bases más sólidas. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a subir a este camino de la recuperación? ¿Van a limar las asperezas, quitar los obstáculos? ¿Se van a alinear en esta misma visión conjunta que se quiere tener desde Estados Unidos hacia una economía con una transición energética que haga menos daño al medio ambiente, en donde los salarios y los beneficios para los trabajadores sean mayores? Los demócratas se han preocupado mucho por el salario mínimo, digamos, las condiciones de trabajo de las personas, etcétera, etcétera. Eso también es benéfico para México. ¿O qué camino van a tomar? Con el señor Trudeau no creo que tenga mayor complicación. Lo interesante es ver qué va a contestar y qué va a proponer sobre la mesa el presidente López Obrador. Otro de los cabos sueltos es que se ha visto ya la mano del embajador Ken Salazar en México con un guante de seda impresionante. No es ese cliché que se tiene en México del embajador gringo, que es muy autoritario y hasta prepotente. Algunos embajadores han sido más o menos así. John Dimitri no todos, Negroponte. Negroponte, no, para no ir tan lejos. Ponía mano dura. Sí, pero Salazar no es así. Y como bien decías, se incrementaron las recompensas por los hermanos del Chapo. Se está hablando ya de posibles extradiciones de otros narcos a Estados Unidos. Es decir, la mano de Salazar está trabajando y dejó sentir muy claramente la postura de su gobierno, los temores de los empresarios estadounidenses ante la iniciativa de reforma al sector de electricidad en México. Entonces, más que esos puntos específicos que son muy importantes, el combate a la inseguridad, por supuesto, y la reforma energética que quiere impulsar López Obrador, son apenas dos piezas que son parte de este conjunto más amplio, más extenso, que es ¿qué quiere hacer México? ¿Cuál va a ser su papel en la América del Norte? Si la América del Norte, y aquí perdónenme los demás países de América Latina, pero tanto Estados Unidos como Canadá consideran a México, y nada más a México, como el otro miembro de la América del Norte. Entonces, geográficamente, políticamente, nuestro destino está ligado a lo que sucede en Estados Unidos y Canadá. Así es la realidad geopolítica que nos toca vivir. ¿Cómo vamos a estar alineados? ¿A favor de esa tendencia? Que al interior de nuestros países, preservando la soberanía nacional, por supuesto, en eso estoy completamente de acuerdo, preservando la soberanía, pero ¿vamos a ir en ese mismo camino o vamos a estar tirando para otros caminos y tratando de regresar a épocas de economías cerradas que llegaran en un momento a poner hasta en tela de duda la conveniencia de seguir en el TMEC? No sé, yo creo que eso va a ser de lo más importante que se platique en Washington. Va a ser muy importante también el lenguaje diplomático, los gestos que se tengan con López Obrador. Pienso yo que el señor Biden va a ser muy amable con el presidente de México, como lo es en su forma de conducirse y de ser. Quizá en privado aprieten sus funcionarios a sus contrapartes mexicanas, seguramente, porque así es, pero le va a dar ese trato de dignidad que siempre busca López Obrador, y hace bien en buscarlo, para que no haya ningún pretexto de que me trataron con arrogancia, con soberbia, para nada, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado que se celebren estas reuniones, te lo dije al principio, y no dejo de
de abogar porque el presidente de México salga más de sus fronteras, de su encierro en el Palacio Nacional, no siempre con buena fortuna, como acabamos de ver en las Naciones Unidas, pero que no deje de hacerlo, porque es de vital importancia su presencia física, su voz, su forma de relacionarse ya con sus contrapartes de América del Norte, con sus socios. Ojalá en su cabeza se meta, esa cabeza que es bastante dura, pero se logre meter esta idea de que va a platicar con sus socios. Y tú vas a platicar con tus socios dispuesto a escuchar lo que te tengan que decir, hacerles caso porque son tus socios, aunque te enojes y patalees y golpees sobre la mesa, y no nada más a tratar de moralizarlos y darles lecciones y cosas así. Entonces, yo veo como muy importante, me dio mucho gusto el anuncio, un poco apresurada la visita. Esa es otra de las cosas que te quería comentar. Se va a poner a prueba la capacidad de maniobra del nuevo embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Tiene la vara muy alta de la ocasión en que el presidente López Obrador visitó al presidente Trump, estando todavía en la embajada como titular, la señora Marta Bárcena, que dejó un ejemplo impresionante de cómo se arma una visita presidencial en 7 días. Les avisaron ya apenas con una semana de anticipación que se confirmaba la visita. Armaron una superagenda, todo salió a pedir de boca. El presidente de México quedó muy satisfecho con esa labor. Ahí está el reto para la embajada de México en Estados Unidos, va a ser la prueba de fuego para el nuevo embajador. Pero bueno, ya me extendí demasiado, estimado. No te preocupes, Roger. Al contrario, estaba yo buscando un poco más sobre Charles Lindbergh, porque resulta que es bien interesante, porque estamos hablando del tratado comercial y cómo Estados Unidos siempre busca las ideas para explotarlas comercialmente hablando. Y ellos son vendedores de productos y servicios. Y siempre el privilegio que tuvo Charles Lindbergh, que es egresado de la Academia de Aviación de los Estados Unidos, es militar con grado, pues es que siempre estudió los vientos y dijo que en la navegación aérea los vientos tenían mucho que ver con lo que es un vuelo de cualquier tipo de avión, por el hecho de que podían aprovechar incluso el viento para dejar de usar el motor y planear, como lo hemos visto ya ahora con muchas cosas, y avanzar una gran cantidad de kilómetros en el mar y así ahorrar el combustible. Y ya cheque, no me equivoqué, sí fue un monomotor, un avión. Un monomotor. Un motor. Y básicamente, pues yo creo que algún día le vamos a dedicar un capítulo completo, Roger. Pero para no salirnos del tema de la reunión que vamos a estar abundando conforme se acerque la fecha, porque es en 9 días, y tú realmente ves, y lo acabas de mencionar, que el trabajo suave pero muy eficiente de Ken Salazar, ese es el que está dando todo este tipo de resultados. Sí, sí lo veo así. Antes déjame, nada más para cerrar lo de Lindbergh, porque años después de la hazaña de Lindbergh, que fue 1929 o 30, no tengo el dato, apenas unos pocos años después, un piloto mexicano, el capitán aviador Emilio Carranza, inspirado por la hazaña de Lindbergh de cruzar el Atlántico, él ideó un plan de vuelo para viajar desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Washington. Estamos hablando, fue unos pocos años después, 1933-34, creo que estaba de presidente el ingeniero Ortiz Rubio, Pascual Ortiz Rubio, en México, y el presidente de Estados Unidos, creo que todavía no entraba Roosevelt, o acababa de entrar Roosevelt, no me acuerdo bien. Y en México le decían, estás loco, porque pues no vas a llegar. Era repetir, digamos, el vuelo de Lindbergh, pero en un vuelo continental hasta los Estados Unidos, hasta Washington, sin escalas. Entonces, también adaptó su avión para volar así, con un gran conocimiento, como tú dices, de las corrientes de aire y todo, y logró la hazaña, estimado Frank. El capitán Emilio Carranza fue recibido en Washington con los más altos honores, cobertura de la prensa. El presidente lo invitó a la Casa Blanca y le dio un reconocimiento, y ahí mismo le ofrecieron que en el regreso
pues lo podían llevar su avión en el tren, él se podía ir en un vuelo comercial y era un invitado de honor de los Estados Unidos, lo que él quisiera hacer. Pues nada, se aferró a regresar por la misma ruta que tuvo. Bueno, antes pasó a la ciudad de Nueva York y ahora ahí sí se fueron por tren y todo, se llevaron el avión y de ahí dijo, no, yo voy a hacer lo mismo por ahora de Nueva York a la Ciudad de México. Wow. Desafortunadamente, en alguna parte del camino se perdió contacto con el avión, se cayó el avión y hasta tiempo después pudieron encontrar los restos. Ahí había fallecido el capitán Emilio Carranza. De esos personajes que persiguen sus ideales hasta el final, a riesgo de su vida. Bueno, perfecto. Vuelvo a lo que me preguntabas. Sí, yo veo la mano de Ken Salazar y la veo de tal manera que además le puede dar un giro de prudencia, de contención hasta emocional a los desbordes de la presidencia de México, pero además de eso, digamos el toque personal, efectivamente reencauzar la relación bilateral hacia rutas más seguras y sobre bases más seguras. Se va a mejorar, estoy seguro de eso, la relación de seguridad que está casi completamente rota. Seguramente el señor Salazar está trabajando en eso, buscando los contactos en el gobierno de México, los canales más adecuados para que vuelva a fluir la información. Y seguramente tienen en la mira ya una lista de los jefes del narcotráfico en México. Entonces se viene una época también muy interesante para nuestro país en ese sentido. Pero repito, todo esto está amarrado también al hecho fundamental de que viene la reactivación económica en Estados Unidos y el hecho fundamental de saber, eso lo quiere saber el presidente Biden, de viva voz, como se dice de López Obrador, si va a estar alineado México con lo que le interesa también a Estados Unidos, o qué es lo que quiere hacer invitando a Maduro y a Díaz-Canel a la Ciudad de México, o qué es lo que quieren hacer. Es decir, ¿México va a volver a voltear hacia el norte o va a seguir ahí jugueteando con la idea de que es mejor cortejar al presidente de Venezuela que al presidente Biden, ¿no? Imagínate. Entonces, todo va amarrado, todo va en ese conjunto, pero se van armando las piezas y de manera muy interesante. Totalmente, Roger, y das una analogía bien interesante, porque hablamos de este capitán mexicano, y es que poniendo en sentido figurado todo lo que está pasando en la relación México-Estados Unidos, hay muchas cosas que han quedado en el aire y que no han tenido una definición. No, lo que dicen los americanos, this is not fully executed, o sea, esto no se ha completado completamente. Ajá. El plan Mérida no se completó, se cambió a plan Bicentenario, no está trabajando. No está. Estados Unidos le sigue dando dinero a México para que tenga mejor armamento y mejor seguridad, no lo están aprovechando. ¿Qué está pasando? Entonces las cosas yo las veo en el aire, no se solucionan. Y simplemente para cerrar el tema de la aviación, que a mí me apasiona mucho, sí, por ahí, lo veo. Y esto te va a gustar a ti, por ahí circula una versión de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le debe la patente a Pancho Villa, Doroteo Arango, de ser el creador de la idea de subir una metralleta a una avioneta. Ah, ok. Porque cuando tú sabes que el biógrafo de Pancho Villa es norteamericano, nada que ver con lo que escribe Paco Ignacio Taibo. Ah, sí, Taibo. No, ese no sabe historia. No, el verdadero biógrafo de Doroteo Arango, que describe lo que tú mencionaste, el incendio de Columbus, Nuevo México, donde se hace un desfile para celebrar y todo eso, porque le vendieron unas municiones mojadas, etcétera, y él pagó con oro, un oro que supuestamente nunca llegó al furgón de ferrocarril a Estados Unidos, etcétera, pero esta biografía dice que a Pancho Villa se le debe la patente, el dinero de la patente de la idea de subir a una metralleta a una avioneta. A un avión. Cuando eso lo escribe, porque el biógrafo de Pancho Villa era corresponsal de un diario norteamericano. Ah, sí. Lo primero que le hace el secretario de la Defensa, que antes se llamaba Secretaría de Guerra, Departamento de Guerra. De Guerra, sí. Le dice a Estados Unidos, oye, ven, necesito hablar contigo.
y le dice, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo está eso de que tú viste a un hombre mexicano que no sabe leer y escribir, pero que ya montó una metralleta en una avioneta y con eso somete a control poblaciones enteras? Pues le mandaron un camarógrafo para que filmaran a Pancho Villa. Ajá. La película se fue de inmediato a Estados Unidos para revelarla y verla en Consejo de Guerra. Estados Unidos funda lo que es ya formalmente la industria de guerra completamente formada por bombarderos. Claro, hicieron el diseño ya más bonito, Sí, ya, cambiaron industrial y todo, todo, claro, sí. pero la idea fundamental, lo que es el concepto principal, fue de Doroteo Arango, Roger. Y así como Qué Doroteo barbaridad. Arango le dio a los americanos el control del mundo, porque fue por la Fuerza Aérea, por lo que ellos han podido controlar, ahora lo hacen desde los satélites. Esperemos, y yo estoy de acuerdo contigo, de que el presidente Biden tiene una retórica muy pacifista, Así es, muy aleatoria, y yo vi que López Obrador lo reconoció en su plática después de Naciones Unidas, dijo que el presidente Biden reconoce. Entonces, esperemos se solucionen las cosas, esperemos también que México reconozca que lo firmado por Estados Unidos es para beneficio de los mexicanos. Así es. Ajá. Ahora, López Obrador, fíjate lo que está haciendo, está usando la frontera como arma política, porque sigue dejando pasar a migrantes, para presionar a Washington, tontamente, porque el presidente Biden había tenido en sus acuerdos de que si López respetaba el TEMEC, Estados Unidos documentaría a esos 15 millones de mexicanos que están aún sin documentarse y sería un beneficio enorme, sería otra amnistía como aquella que hizo Ronald Reagan, que funcionó y impulsó. Esa amnistía es el motor de la economía que ahora ves en México, porque ya empezó a llegar mucho dólar al país. Claro, y es un gran funcionamiento, Roger. Y hay un sinfín de cosas que se derivan de esta reunión y que nos podríamos pasar toda la noche hablando, pero lamentablemente el tiempo nos limita y simplemente de parte de nuestras 9 afiliadas, que son estaciones rurales en varios estados, en Nuevo México, uno de ellos, Idaho, el norte de California, etcétera. Mis patrocinadores nos piden, por favor, dar las gracias a los Estudios Universal, que en California se tomaron el tiempo de patrocinar el programa School Bell, la campana de la escuela, y repartir miles de cuadernos, lápices, mochilas, uniformes para miles de niños de las escuelas públicas que fueron las más afectadas por los recursos de la pandemia, y aparte les dieron, o en este momento están tomando su paseo en los Estudios Universal, algo que sus padres nunca les habían podido dar, porque se fue enfocado a las familias más marginadas, principalmente hijas, hijos de agricultores, de gente de la agricultura, que hay mucho en California. En Idaho toda la papa que se come en el mundo casi viene de Idaho. Entonces, es una labor que agradecer, y me habló el director del Grupo Paisano. Gracias también de parte de Rogelio Ríos Serrán y su servidor a todas estas acciones que apoyan a nuestra comunidad, y siempre vamos a estar con ellos, Roger. Así es, me sumo a estas felicitaciones, a estas gracias, a este agradecimiento. Y sí, todo lo que decimos acá siempre es teniendo en mente precisamente que somos, no hay una frontera así que nos separe ni nada. Es una frontera que nos une, somos una sola nación
pero en dos países distintos, ¿no? Todos los hispanos. Exactamente. Y aquel concepto de Carlos Fuentes, a quien admiré mucho por ser gran escritor, por ser diplomático, que decía que la frontera era una herida sangrante, pues creo yo que ahora en los tiempos modernos lo vamos a cambiar con este tipo de comunicación, con este tipo Así de es. programas que nos enlazan entre ambos países. Ajá. Ya nos unen muchas cosas, Roger, a México y a Así es. Estados Unidos, no solo la historia, como lo escuchaste y lo dijiste, Sí, sí. infinidad de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a tener mucho de qué hablar y vamos a ir trabajando en la agenda de lo que se vaya diciendo de esta reunión entre el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Y si Andrés Manuel López Obrador cambia su retórica, parece ser que acá un columnista en Estados Unidos, a raíz de la visita a Naciones Unidas, dijo que López Obrador, la exigencia que le impuso a Ken Salazar en una reunión a puerta cerrada fue: déjenme acabar mi sexenio y yo cumplo. Vamos a ver Bueno, si lo hace. pues Gracias, vamos a ver. Roger. Gracias, no, al contrario, muchas gracias. Que descanses y nos escuchamos mañana. Gracias a toda la audiencia, gracias a los miles de mexicanos que ayudan cada día al progreso de este país desde el trabajo más difícil, la agricultura, pero que nos dan de comer. La gente no piensa en ello, pero son manos mexicanas las que trabajan muy duro en el campo y hay que reconocerlo. Gracias a todos, Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a México, Dios bendiga a Estados Unidos y al mundo, Roger. Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.